Aléjese del vehículo ahora. Sé que usted no compró este auto. Las palabras cortaron la calma del sábado por la tarde como una cuchilla. La mano del oficial Derek Mitchell descansaba sobre su funda mientras miraba fijamente a la mujer junto al impecable Mustang de 1967. Kesa Washington, vestida con jeans y un blazer sencillo, levantó lentamente las manos. A su alrededor, los compradores se detuvieron. Teléfonos aparecieron. Se formó un círculo. Ponga las manos sobre el cofre, ladró Mitchell, su voz retumbando en el estacionamiento del exclusivo distrito comercial. Este vehículo coincide con un reporte de auto robado. La bolsa de diseñador de Kisa se deslizó de su hombro mientras obedecía. A través de la ventana, en el asiento del pasajero, un portafolio de cuero dejaba ver apenas un sello oficial entre papeles desordenados. La multitud creció. Las cámaras grababan. ¿Alguna vez lo han juzgado por el color de su piel en lugar del contenido de su carácter? Incluso cuando tenía más poder que quienes lo juzgaban. Faltaban 10 minutos para que la seguridad de la corte notara que la jueza Washington estaba ausente de la conferencia judicial de emergencia. Mitchell rodeaba el Mustang como un depredador estudiando a su presa. Sus 12 años en la fuerza lo habían entrenado para detectar inconsistencias. ¿Una mujer negra con ropa casual conduciendo un auto que valía más que el salario anual de la mayoría? En su mente, la suma no cuadraba. Este vehículo vale más de lo que usted gana en 5 años, dijo, lo bastante alto para que lo escuchara la multitud. Así que empecemos con la verdad. A 20 pies, la estudiante universitaria Amara Johnson sostenía su teléfono firme, transmitiendo en vivo para sus seguidores en TikTok. El contador subía. 8, 47, 1203. Los comentarios, 2456 en segundos, inundaban la pantalla más rápido de lo que podía leer. Oficial, puedo explicar, empezó Kisa, su voz calma a pesar de la humillación ardiendo en su pecho. No, señora. La mano de Mitchell se movió hacia su radio. Lo explicará ante los detectives ahora mismo. Necesito ver registro, seguro y comprobante de compra de este vehículo. La multitud se apretaba más cerca. Algunos grababan abiertamente, otros fingían comprar, pero con los ojos fijos en el drama. Kisa notó a una anciana mujer negra empujando entre la gente, el reconocimiento asomando en su rostro cansado. Eso no es, comenzó la mujer. Retroceda, señora, advirtió Mitchell sin apartar la vista de Kisa. Esto es asunto policial. El teléfono de Kisa vibró contra su cadera. La llamaba la presidenta de la corte. No podía contestar, no con las manos aún presionadas contra el metal tibio del auto restaurado de su padre. El mismo coche que la había llevado a incontables parrilladas familiares. El que guardaba su memoria en cada detalle. Voy a necesitar que vacíe sus bolsillos, continuó Mitchell. Su apoyo debía llegar pronto. Los sábados en ese distrito solían significar simples llamadas por hurto. Pero esto se sentía más grande. Como el tipo de arresto que hace carrera. Oficial Mitchell leyó Kisa en su placa con precisión calculada. Número 4847. Necesito que entienda. Lo que entiendo, la interrumpió, es que está ganando tiempo. Las personas que pertenecen a autos como este no se ponen nerviosas frente a la policía. El conteo en el Livestream alcanzó 8.932. El teléfono de Amara marcaba 34% de batería, pero no podía dejar de grabar. Este era el tipo de contenido que cambiaba todo. Historias reales que exponían la verdad sobre el perfilamiento racial en Estados Unidos. A través de la ventana del Mustang, el portafolio de cuero de que se atrapaba la luz de la tarde. De su bolsillo lateral sobresalía un pase de abordar de primera clase de su reciente conferencia en Washington, D.C., casi oculto, un permiso vencido de estacionamiento VIP de la corte. Su teléfono vibró otra vez. Conferencia de emergencia. Caso histórico de derechos civiles. Su voto era necesario. Señora, le voy a preguntar una última vez, dijo Mitchell, su paciencia teatral para las cámaras. ¿Cómo obtuvo este vehículo? Perteneció a mi padre, respondió Kisa. El juez Robert Washington. La expresión de Mitchell no cambió. Los nombres no significaban nada sin pruebas. Y justo esas pensaba exigir. Cualquiera puede decir lo que sea. Necesito documentación. El murmullo corrió entre la multitud.
Alguien susurró juez a Washington y varias cabezas giraron. La anciana intentó avanzar de nuevo, pero los demás la detuvieron, temerosos de escalar la situación. Oficial, se acercó un guardia del centro comercial, su radio crepitando. ¿Todo bajo control aquí? Procesando un posible robo de vehículo, respondió Michei, pidiendo refuerzos para registrar el auto. ¿Registrar? La palabra electrizó a la multitud. Más teléfonos salieron de bolsos y bolsillos. El círculo se abría pero se cerraba al mismo tiempo, como si todos entendieran que presenciaban algo importante. En el asiento trasero yacía el maletín de Kisa, su sello de la Corte Suprema del Estado oculto a la vista. Dentro, documentos capaces de acabar la humillación en segundos. Pero alcanzarlos ahora solo incrementaría las sospechas de Michei. El teléfono vibró una tercera vez. Cerró los ojos, calculando rápido. 10 minutos para que su ausencia se volviera crisis. 10 minutos para que una votación crucial sobre medidas de responsabilidad policial avanzara sin la jueza decisiva. La ironía no se le escapaba. Refuerzos en camino, anunció Michei por su radio, solicitando un supervisor para la posible recuperación del vehículo. El Libestrean de Amara alcanzó 12.847 espectadores. Los comentarios estallaban. Esto es repugnante. ¿Por qué nadie la ayuda? ¿Dónde está pasando esto? Alguien llame a la prensa. La anciana finalmente se abrió paso. Oficial, esa mujer es. Señora, advertencia final. Retroceda o será arrestada por interferir con la labor policial. Kisa la vio retirarse, derrotada. En sus ojos estaba claro, todos los que podrían reconocerla, personal de la corte, colegas abogados, secretarios legales, estaban en la conferencia de emergencia. O lejos, evitando las compras del fin de semana. Estaba sola. Rodeada de extraños cuyos teléfonos registraban cada segundo humillante. Michei volvió a su radio. Unidad 47 solicitando refuerzos adicionales para el registro del vehículo. La sospechosa no coopera y la multitud se torna hostil. No coopera. ¿Hostil? Esas palabras aparecerían en su informe, moldeando la narrativa antes de que la verdad tuviera oportunidad. Kisa entendía el poder del lenguaje, cómo podía transformar a una víctima en perpetradora con unas cuantas elecciones cuidadosas. Quedaban minutos. Su portafolio estaba a solo unos centímetros, con todo lo necesario para terminar esa pesadilla. Pero alcanzarlo significaba movimiento brusco, escalada, riesgo. Así que esperó. Manos sobre el cofre. Cámaras grabando. Poder oculto a plena vista. Minutos hasta que seguridad de la corte notara la ausencia de la jueza Washington. El aullido de sirenas atravesó el bullicio del centro comercial. 2 patrullas giraron la esquina, sus luces azules pintando la multitud en sombras intermitentes. El sargento Reynolds bajó del primer vehículo, sus 23 años de experiencia evidentes en la calma medida de sus pasos. ¿Qué tenemos, Michei? Reynolds observó la escena, el Mustang impecable, la mujer bien vestida con las manos en el cofre, la multitud de testigos armados con teléfonos. Posible robo de vehículo, replicó Michei, inflando el pecho. La sospechosa afirma que el auto perteneció a su padre, pero no tiene documentación. Reynolds estudió a Kisa con más cuidado. Algo no cuadraba, pero el protocolo exigía apoyar a un oficial en campo. Señora, necesitaremos que se aparte del vehículo mientras realizamos la investigación. El Libestrean de Amara explotó a 23.047 espectadores. Su batería bajó al 28%, pero no se detenía. Los comentarios pasaban demasiado rápido, pero alcanzó a leer. Racial profiling. Black Lives Matter. Justicia para la jueza Washington. ¿Jueza Washington? La oficial Janet Torres bajó de la segunda patrulla, sus 5 años de servicio haciéndola cautelosa en situaciones de alto perfil. De inmediato comenzó a controlar la multitud, formando un perímetro y documentando con su cámara corporal. Señor, necesitamos mantener el orden, le dijo a Reynolds. La multitud se agita y los medios ya están aquí. En efecto, una camioneta de noticias había entrado al estacionamiento, su antena satelital extendida. La reportera Jennifer Martínez emergió con su camarógrafo, atraídos por el alboroto viral en redes. En la multitud, la anciana, la señora Dorothy Hayes, sacó su propio teléfono. Sus dedos artríticos se movían lentos sobre la pantalla, buscando en el directorio de la corte.
Conocía ese rostro, esos ojos serenos e inteligentes. 40 años en el sistema legal le habían enseñado a reconocer el poder, incluso vestido con ropa casual. Oficiales, dijo Kisa, su voz cargada con la misma autoridad que usaba en tribunales. Entiendo sus preocupaciones, pero necesito hacer una llamada. Esto está creando un grave malentendido. Ninguna llamada hasta que terminemos la investigación, cortó Michie. Gírese y ponga las manos detrás de la espalda. La multitud se agitó. Ella no se resiste, gritó alguien. Esto es acoso, clamó otra voz. Un adolescente de cabello púrpura transmitía en vivo desde otro ángulo, sumando otra perspectiva digital al encuentro. Reynolds levantó la mano, pidiendo calma. Su radio chisporroteó con nuevos reportes: disturbio doméstico en la Quinta Calle, posible robo en la tienda de electrónicos. Las tardes de sábado eran caóticas, y este caso consumía demasiados recursos. Mire, dijo Reynolds, en tono más razonable que Michie. Si puede mostrar registro y seguro, aclaramos esto rápido. El teléfono de Kisa vibró otra vez. La presidenta de la corte, por cuarta vez. Quedaban 5 minutos. Los documentos están en mi maletín, dijo con cuidado, señalando el asiento trasero. Los recuperaré como evidencia, replicó Michie, acercándose. Ese maletín contiene documentos legales confidenciales, cortó Kisa. Usted no puede. Señora, si no tiene nada que ocultar, no debería oponerse a un registro. Las implicaciones legales la golpearon como un puñetazo. Privilegio abogado-cliente. Expedientes sellados. Acuerdos de confidencialidad judicial. Dentro había archivos que podían comprometer juicios en curso, violar normas éticas y hasta provocar nulidades. Oficial, invoco mis derechos de la cuarta enmienda. No puede registrar mi vehículo ni mis pertenencias sin orden judicial ni causa probable. La sonrisa de Michie fue helada. ¿Causa probable? ¿Qué tal sospecha de robo de vehículo? El supervisor de seguridad del centro, Carlos Rodríguez, se acercó. Sus 10 años en el rubro le gritaban que esto lo superaba. Oficiales, la administración del centro está preocupada por la interrupción. ¿Cuánto tardará esto? Lo que sea necesario, respondió Michie, cortante. Sargento, murmuró Torres a Reynolds, las transmisiones se están volviendo virales. Más de 40.000 personas mirando ahora. Reynolds sintió el peso de la vigilancia. La policía moderna vivía bajo juicio inmediato. Un error podía arruinar carreras, encender protestas o atraer investigaciones federales. Entre la multitud, la señora Hayes finalmente halló lo que buscaba. Su rostro se iluminó al reconocer la foto en la web de la corte. La honorable jueza Kisa Washington, Corte Superior. Avanzó otra vez, aunque ya había más de 200 personas. Oficial, esa mujer es la jueza Kisa Washington de la Corte Superior, gritó, su voz cargada de décadas de autoridad. Michie se detuvo, esposas a medio camino de las muñecas de Kisa. Señora, por favor retroceda. Trabajé en la corte 40 años, insistió Hayes. Conozco a la jueza Washington. Su padre fue el juez Robert Washington. Condujo este auto durante 20 años. Reynolds miró entre Hayes y Kisa, la duda asomando. Torres activó su radio, pidiendo un supervisor y más apoyo para controlar a la multitud. El Livestream de Amara mostraba 45.678 espectadores. Los comentarios llegaban de todo el país. La etiqueta almohadilla Judge Washington comenzaba a hacer tendencia. Las cadenas locales recogieron la señal, amplificando el alcance. Les habla Jennifer Martínez, Canal 7 Noticias, en vivo desde el centro comercial Northbrook, donde una detención ha despertado gran atención y preguntas sobre perfilamiento racial. La situación se le escapaba de las manos a Michie, pero su orgullo no lo dejaba retroceder. A 3 años del retiro, con 18 denuncias por uso excesivo de fuerza y 2 demandas federales resueltas en silencio, este arresto podía redimir su reputación. O destruirla. Señora, queda arrestada por no proveer identificación vehicular y obstrucción de la justicia, anunció, sacando las esposas. ¿Obstrucción?, cuestionó Reynolds. Tom, tal vez deberíamos. Ha sido evasiva desde el principio, interrumpió Michie. Gírese. La multitud estalló. Teléfonos capturaban cada ángulo mientras Kisa se giraba lentamente, su dignidad intacta pese a la humillación.
La voz de su padre resonó en su memoria: a veces la ley nos falla, hija, pero nosotros nunca le fallamos a la ley. La radio de Michei crepitó. A todas las unidades, seguridad de la corte reporta que la jueza Keisa Washington está desaparecida de la sesión de emergencia. Todas las patrullas deben estar alertas por posible emergencia o secuestro. El color abandonó el rostro de Michei. Reynolds tomó su radio. Despacho, unidad 23. ¿Puede dar una descripción de la jueza desaparecida? Afroamericana, mujer, 45 años, aproximadamente 1.68 metros, última vez vista en jeans y blazer oscuro, conduciendo un Ford Mustang azul 1967. Placas JRW 19. 1967. Reynolds miró el auto. JRW 1967. Judge Robert Washington, 1967. 3 minutos restantes. Las piezas encajaron. La seguridad, el conocimiento legal, las palabras cuidadosas. Reynolds había testificado en la sala de la jueza Washington docenas de veces en 5 años. Sin las togas ni el estrado elevado, no la había reconocido. Tom, dijo Reynolds en voz baja. Creo que necesitamos. No me importa quién diga ser, gruñó Michei, aunque su voz tembló. El procedimiento exige. El teléfono de Keisa sonó otra vez. Esta vez alcanzó a ver la pantalla, la presidenta Margaret Thompson. Conferencia de emergencia. Caso histórico. Su voto rompía el empate 4-4 en medidas de responsabilidad policial. La ironía era perfecta. Oficiales, dijo, su voz cargada de la autoridad que llevaba 15 años usando en salas judiciales. Voy a alcanzar mi identificación ahora. Pueden observar mis manos. Seguir el protocolo. Pero esto termina aquí. Michei levantó las esposas otra vez. Señora, no alcance nada. Déjela, ordenó Reynolds con firmeza. Retroceda, Tom. La multitud contuvo la respiración. 53.000 espectadores en el Livestream de Amara. La cámara de noticias grababa. La señora Aye sonrió, satisfecha. Minutos restantes. Keisa extendió la mano lentamente hacia su portafolio, cada movimiento visible. Sus dedos lo abrieron. El momento de la verdad había llegado. El chasquido suave del cierre resonó en el silencio. Dentro, contra documentos color marfil, reposaba una tarjeta de identificación judicial con el sello de la Corte Superior de California. Jueza Keisa Washington, División Penal. El silencio se estiró como un aliento contenido. 53.000 testigos miraban cómo el rostro de Michei se transformaba de autoridad confiada a horror. El IDE brillaba con la luz de la tarde, su sello oficial inconfundible para cualquiera familiarizado con los tribunales. Oficial Michei, dijo Keisa, con la misma calma que había impuesto respeto durante años. Placa número 4847. Yo soy la jueza Keisa Washington de la División Penal de la Corte Superior. La multitud estalló, no de furia, sino de reconocimiento atónito. La señora Hayes juntó las manos, la vindicación escrita en su rostro. El teléfono de Amara temblaba entre sus dedos mientras los comentarios explotaban. ¿Es una jueza? Ese policía está acabado. Reynolds luchaba con la transición de sospechoso a figura de autoridad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Lo que usted puede hacer, respondió Keisa, sacando una pequeña grabadora digital del bolsillo de su blazer, es entender que he estado documentando todo este encuentro para posibles procedimientos legales. El rostro de Michei palideció. ¿Estabas grabando? Como es mi derecho bajo el Código Penal de California, sección 148G, contestó ella. Los ciudadanos pueden grabar los encuentros con la policía en espacios públicos. Los jueces, en particular, tienen la responsabilidad de documentar posibles violaciones a los derechos civiles. La multitud se acercó más, percibiendo que la balanza cambiaba de lado. La señora Hayes dio un paso al frente con valentía, su autoridad de los tribunales restaurada. Oficial Michei. Intenté decirle quién era ella. Trabajé 40 años en ese tribunal y conozco a la jueza Washington. Usted no quiso escuchar. Ma'am, lo apreciamos, empezó Torres. No, interrumpió Hayes. Ustedes no aprecian nada. Vieron a una mujer negra y asumieron criminalidad.
En mis 40 años de servicio en los tribunales he visto este mismo prejuicio destruir carreras, arruinar vidas y socavar la justicia. Mientras tanto, los comentarios de la transmisión en vivo de Amara habían pasado de la sorpresa a un análisis en tiempo real. Esto, amigos, es lo que significa racismo sistémico. Esto es por lo que necesitamos una reforma policial. Esta jueza estaba siendo arrestada por conducir el auto de su padre siendo negra. El contador de espectadores alcanzó los 75,000. Grandes cadenas de noticias empezaban a contactar a Amara pidiendo permiso para usar su grabación. La historia se volvía nacional antes de que Michei siquiera pudiera procesar lo que ocurría. Kisa abrió su portafolio, mostrando documentos adicionales que hicieron que el estómago de Michei se hundiera. Eran escritos legales sobre casos de mala conducta policial, precedentes de violaciones a los derechos civiles, interpretaciones de la Constitución. No era cualquier jueza. Era una jueza especializada precisamente en el tipo de caso que sus acciones acababan de crear. Oficial Michei, dijo ella, con la autoridad judicial resonando en su voz. En mis 15 años en el estrado he visto cientos de casos de mala conducta policial. He estudiado a fondo las estadísticas de perfilamiento racial. He sentenciado a oficiales por violaciones de derechos civiles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Su comisaría, específicamente, tiene un 23% más de detenciones a conductores negros en comparación con el promedio del condado. Su historial personal incluye 18 denuncias por uso excesivo de fuerza y 2 demandas federales que la ciudad ya ha tenido que pagar. Las rodillas de Michei casi cedieron. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía tener acceso a esos registros? Conozco estas estadísticas, continuó Kisa, porque presido el Comité Judicial de Responsabilidad Policial. Reviso datos departamentales trimestralmente. Hago recomendaciones de cambios en políticas. Apruebo acuerdos de conciliación por violaciones de derechos civiles. El golpe fue devastador. Michei no había perfilado a cualquier jueza, había perfilado a la jueza encargada de supervisar la reforma policial del condado. La jueza que decidiría el futuro de las políticas de su departamento. La que podía influir en su carrera, en su pensión, en su legado. Este encuentro se convertirá en un caso de estudio, dijo Kisa con tono firme. Será analizado en academias de policía, facultades de derecho y seminarios sobre derechos civiles. Demostrará la intersección entre el sesgo racial y el abuso de autoridad. Rodríguez, el supervisor de seguridad del centro comercial, ya había llamado a su corporativo. El incidente del estacionamiento se había vuelto viral y la administración necesitaba estrategias de control de daños. El centro comercial enfrentaría escrutinio sobre sus políticas de seguridad, su relación con la policía local y su respuesta ante la discriminación. El teléfono de Kisa volvió a sonar. Era el presidente del Tribunal Supremo, Thompson, llamando por 19ª vez. La conferencia de emergencia no podía esperar más. Necesito atender esta llamada, anunció ella. El presidente del tribunal requiere mi voto en casos que afectarán la legislación de derechos civiles en todo el estado. Respondió con un cambio inmediato de tono, profesional y solemne. Presidente Thompson, habla la jueza Washington. Le pido disculpas por mi ausencia, pero fui detenida por la policía mientras intentaba regresar a mis funciones. La conversación fue audible para los presentes. La voz de Thompson transmitía preocupación, autoridad y una ira contenida. En minutos, había contactado al comisionado de policía directamente. La cadena de mando se movilizaba. La radio de Michei crepitó. Unidad 47, regrese de inmediato a la estación para conferencia con el comisionado Hayes. El comisionado Hayes. El hijo de la señora Dorothy Hayes, la mujer mayor que había intentado ayudar desde el inicio, ahora sonreía con la satisfacción de 4 décadas en el sistema legal. Ella había visto muchas veces justicia retrasada, pero rara vez justicia denegada. Oficial Michei, dijo Kisa, colgando su llamada, tiene una elección que hacer. Puede aprender de este encuentro y ser parte de la solución, o puede continuar con los mismos patrones que nos trajeron a este momento. Sacó su toga judicial del portafolio, el símbolo definitivo que transformó la escena. La tela negra con bordes rojos representaba autoridad, justicia y el Estado de Derecho al que Michei había jurado servir. Esta toga, explicó para las cámaras, representa 15 años de servicio a la justicia. Representa cada caso que he escuchado, cada sentencia que he emitido,
cada derecho constitucional que he protegido. El público guardó silencio. Incluso los comentarios en vivo se detuvieron, absorbiendo el poder simbólico del momento. Cuando me perfiló hoy, continuó ella, no solo perfiló a Kisa Washington. Perfiló al sistema de justicia mismo. Perfiló los principios constitucionales que todos hemos jurado defender. La carrera de Michei desfiló ante sus ojos. 3 años para jubilarse, pensión, beneficios médicos, todo pendía ahora de 30 minutos de prejuicio. Pero quizá aún guardaba una última revelación, una pieza final que cambiaría todo. Oficial Michei, dijo con voz firme, la que hacía callar las salas de tribunal. Hay algo más que debe saber, algo que hace sus acciones aún más significativas de lo que cree. La multitud se inclinó hacia adelante. Las cámaras enfocaron. Los espectadores en la transmisión contuvieron la respiración. El secreto final estaba a punto de revelarse. La conferencia judicial de emergencia que me perdí, hoy votábamos sobre el caso número 2024, CR 8847. Su demanda federal por violación de derechos civiles. El rostro de Michei se tornó blanco. Ese caso, el que había intentado olvidar, que esperaba desapareciera en la burocracia legal, estaba en el expediente de la jueza Washington. La misma mujer que acababa de humillar era quien tenía en sus manos su futuro profesional. La demandante, Ángela Rodríguez, lo acusaba de haberla perfilado en una parada de tráfico hacía 18 meses. ¿Le resulta familiar?, preguntó Kisa, con la precisión de 15 años en derecho penal. Mismo distrito comercial, mismas suposiciones, mismo patrón de conducta. La transmisión en vivo explotó, más de 90.000 espectadores. Amara temblaba mientras sostenía su teléfono, consciente de que documentaba historia legal en tiempo real. Los comentarios se convertían en una avalancha de indignación, apoyo e incredulidad. Reynolds dio un paso adelante, consciente de que se necesitaba un control de daños inmediato. Su señoría, el oficial Michei seguía protocolo departamental. ¿Protocolo? Quizá abrió su portafolio y sacó un grueso documento encuadernado en azul. Cubre el Código Penal de California. La sección 135 prohíbe la discriminación policial por raza, color u origen nacional. Su protocolo viola la ley estatal. Pasó páginas con la eficiencia de alguien que había memorizado derecho constitucional. Además, bajo el 42 USC sección 1983, las acciones del oficial Michei constituyen una violación federal de derechos civiles. Solo la responsabilidad financiera podría superar los $2.3 millones, según precedentes recientes en el 9º circuito. Torres activó su radio, pidiendo presencia inmediata de supervisión. El caso había dejado de ser un malentendido y se convertía en un asunto federal con implicaciones millonarias. Su señoría, dijo Reynolds con cautela, ¿qué se necesitaría para resolver esta situación? Quizá sonrió, la misma sonrisa que usaba cuando un abogado hacía una pregunta mal construida. Sargento Reynolds, usted le está pidiendo a una jueza en funciones que negocie su propia violación de derechos civiles. Así no funciona el sistema de justicia. La multitud se apretó aún más. La señora Hayes avanzó con paso firme, su autoridad judicial completamente restablecida. Jueza Washington, en mis 40 años de servicio legal nunca vi un desprecio tan flagrante por la dignidad humana. La señora Hayes tiene razón, respondió Kisa. Pero esto no se trata solo de dignidad. Se trata de un fallo sistémico que requiere soluciones sistémicas. Se giró hacia las cámaras, consciente de que sus palabras llegarían a millones más allá del estacionamiento. El oficial Michei representa un patrón de conducta que socava la confianza pública en la policía. Según estadísticas del Departamento de Justicia, los conductores negros tienen un 31% más de probabilidades de ser detenidos y un 44% más de ser registrados, pese a tener un 26% menos de probabilidades de portar contrabando. Michei encontró su voz, debilitada bajo el peso de la evidencia. Pues a Washington, yo, cometí un error de juicio. ¿Un error? Las cejas de Kisa se alzaron con escepticismo judicial. Oficial, usted me amenazó con arrestarme por ejercer mis derechos de la Cuarta Enmienda. Asumió actividad criminal basándose únicamente en demografía racial. Ignoró el testimonio de la señora Hayes. Me negó la posibilidad de mostrar identificación. Eso no son errores, son violaciones constitucionales.
El supervisor de seguridad del centro comercial, Rodríguez, se acercó con su abogado corporativo en altavoz. Su señoría, el Northbrook Shopping Center lamenta profundamente este incidente y desea cooperar plenamente con cualquier investigación. La cooperación requiere acción, no disculpas, respondió Kisa. Las políticas de seguridad de este centro permitieron el perfilamiento racial en propiedad privada. Su responsabilidad se extiende más allá de este incidente a cada acción discriminatoria que su personal presenció y no previno. Sacó otro documento, un escrito legal sobre responsabilidad de locales en violaciones de derechos civiles. Bajo el Código Civil de California, sección 51.7, las empresas pueden ser responsables de actos discriminatorios en sus propiedades cuando no toman medidas correctivas. El silencio del abogado corporativo fue revelador. Los centros comerciales de todo el estado tendrían que revisar sus protocolos de seguridad, capacitar a su personal e implementar políticas contra la discriminación para evitar responsabilidades similares. Las sirenas anunciaron la llegada del comisionado Hayes. 30 años de liderazgo policial, una reputación de rendición de cuentas, y lo primero que vio fue a su madre, de pie, reivindicada, mientras sus oficiales enfrentaban un escándalo que podía terminar carreras. Jueza Washington, dijo con respeto, le pido disculpas por esta inconcebible violación de sus derechos y de su dignidad. Su disculpa queda anotada, comisionado, contestó Kisa, pero la rendición de cuentas requiere más que palabras. El patrón de conducta del oficial Michei sugiere fallas sistémicas de entrenamiento que ponen en riesgo tanto la confianza comunitaria como la responsabilidad del departamento. Abrió otra página de su portafolio. Su departamento, a través de su aseguradora municipal Risk Management, ha pagado $847,000 en acuerdos por perfilamiento racial en los últimos 3 años. El oficial Michei personalmente representa $312,000 de esa responsabilidad. La mandíbula del comisionado se tensó. Los costos de seguros estaban asfixiando presupuestos policiales en todo el estado. Departamentos incapaces de controlar violaciones a derechos civiles enfrentaban primas imposibles o la cancelación de pólizas. ¿Qué medidas específicas solicita, su señoría?, preguntó, sabiendo que las recomendaciones judiciales tenían el peso de precedentes legales. Kisa cerró su portafolio. El oficial Michei tiene 3 opciones, y esta elección determinará no solo su carrera, sino el rumbo de la reforma policial en este condado. El estacionamiento cayó en un silencio absoluto. 96,000 personas seguían en vivo mientras una jueza emitía lo que equivalía a un ultimátum legal para la fuerza policial. Opción 1. Suspensión inmediata, investigación federal bajo el 42 USC sección 1983, cargos penales potenciales, responsabilidad civil y despido definitivo. Esta opción protege su derecho constitucional al debido proceso, reconociendo la gravedad de sus acciones. Michei casi se derrumba. Cargos criminales significaban cárcel, pérdida de pensión, ruina financiera para su familia. Opción 2. Aceptar una degradación voluntaria, completar 200 horas de entrenamiento en sesgo racial y servir como caso de estudio en las reformas de la Academia de Policía. Testificar ante la legislatura estatal sobre los peligros del perfilamiento racial y convertirse en defensor del cambio. Una oportunidad de redención a través de la educación y el servicio. La multitud murmuró. Las segundas oportunidades eran raras en violaciones a los derechos civiles, pero la transformación mediante responsabilidad ofrecía esperanza. Opción 3. Retiro inmediato con beneficios completos, reconociendo que su mentalidad representa una forma obsoleta de patrullaje sin lugar en la policía moderna. Evita la persecución penal pero queda excluido de cualquier futuro en fuerzas de seguridad. El comisionado Hayes comprendió el peso político. La opción 3 protegía al departamento de una investigación federal a costa de remover a un oficial problemático. La opción 2 ofrecía valor educativo, aunque arriesgaba críticas públicas. La opción 1 garantizaba publicidad negativa pero mostraba rendición de cuentas. Oficial Michei, dijo Kisa con voz firme, la misma que había decidido miles de casos, tiene 60 segundos para elegir. Su decisión será vinculante e inmediatamente efectiva. El tiempo comenzó a correr. No era ya la urgencia de la conferencia judicial, sino el instante decisivo que definiría carreras, políticas y precedentes. Michei miró sus propias manos, aún sosteniendo las esposas que había planeado usar contra una jueza en funciones. 18 quejas por uso excesivo de fuerza, demandas federales, todo su patrón de conducta lo había llevado a este momento de rendición de cuentas. Su voz se quebró.
Reynolds puso una mano en su hombro. Tom, piensa en tu familia. Piensa en tu futuro. Torres activó su cámara corporal, asegurando que cada palabra quedara registrada para procedimientos legales y de entrenamiento. La transmisión en vivo contuvo el aliento. 98.000 espectadores esperaban una decisión que impactaría la rendición de cuentas policial en todo el país. La señora Hayes sonrió con la satisfacción de 4 décadas en el sistema judicial. Su hijo, el comisionado, mantenía la compostura profesional mientras reconocía en silencio la reivindicación de su madre. Kisa aguardó con la paciencia de la experiencia judicial. 15 años escuchando confesiones, súplicas y excusas le habían enseñado a reconocer el momento exacto en que alguien enfrenta la verdad de sus actos. 30 segundos restantes, anunció. La carrera de Michei, su pensión, el futuro de su familia, todo equilibrado entre responsabilidad y consecuencias. La matemática que había impulsado su prejuicio exigía ahora un cálculo diferente. El momento de decisión había llegado. Elijo la opción 2, dijo Michei, apenas audible. Aceptar la degradación, completar el entrenamiento y testificar sobre mis errores. El estacionamiento estalló en discusiones sorprendidas. 104.000 espectadores presenciaban a un oficial elegir la rendición de cuentas por encima de la autopreservación. Los comentarios inundaron la pantalla de Amara más rápido de lo que podía leerse. Eligió la rendición de cuentas. Esto es histórico. Cambio real en vivo. La jueza Washington asintió con aprobación medida, la que reservaba para acusados que aceptaban responsabilidad. Oficial Michei, su elección demuestra la posibilidad de crecimiento a través de la rendición de cuentas. Sin embargo, este acuerdo requiere implementación inmediata y resultados medibles. El comisionado Hayes dio un paso adelante, alineando su autoridad policial con la supervisión judicial. Jueza Washington, personalmente supervisaré el cumplimiento del oficial Michei con estos términos. Este incidente detonará una revisión completa de protocolos de entrenamiento y medidas de responsabilidad. Su compromiso queda registrado, contestó Kisa, sacando un último documento de su portafolio. Este es un memorando de entendimiento que redacté durante nuestra conversación. Reynolds luchaba con la transición de sospechoso a figura de autoridad. ¿Qué podemos hacer?, preguntó. Lo que usted puede hacer, respondió Kisa, sacando una pequeña grabadora digital del bolsillo de su blazer, es entender que he estado documentando todo este encuentro para posibles procedimientos legales. El rostro de Michei palideció. ¿Estabas grabando? Como es mi derecho bajo el Código Penal de California, sección 148G, contestó ella. Los ciudadanos pueden grabar los encuentros con la policía en espacios públicos. Los jueces, en particular, tienen la responsabilidad de documentar posibles violaciones a los derechos civiles. La multitud se acercó más, percibiendo que la balanza cambiaba de lado. La señora Hayes dio un paso al frente con valentía, su autoridad de los tribunales restaurada. Oficial Michei. Intenté decirle quién era ella. Trabajé 40 años en ese tribunal y conozco a la jueza Washington. Usted no quiso escuchar. Ma'am, lo apreciamos, empezó Torres. No, interrumpió Hayes. Ustedes no aprecian nada. Vieron a una mujer negra y asumieron criminalidad. En mis 40 años de servicio en los tribunales he visto este mismo prejuicio destruir carreras, arruinar vidas y socavar la justicia. Mientras tanto, los comentarios de la transmisión en vivo de Amara habían pasado de la sorpresa a un análisis en tiempo real. Esto, amigos, es lo que significa racismo sistémico. Esto es por lo que necesitamos una reforma policial. Esta jueza estaba siendo arrestada por conducir el auto de su padre siendo negra. El contador de espectadores alcanzó los 75.000. Grandes cadenas de noticias empezaban a contactar a Amara pidiendo permiso para usar su grabación. La historia se volvía nacional antes de que Michei siquiera pudiera procesar lo que ocurría. Kisa abrió su portafolio, mostrando documentos adicionales que hicieron que el estómago de Michei se hundiera. Eran escritos legales sobre casos de mala conducta policial, precedentes de violaciones a los derechos civiles, interpretaciones de la Constitución. No era cualquier jueza. Era una jueza especializada precisamente en el tipo de caso que sus acciones acababan de crear. Oficial Michei, dijo ella, con la autoridad judicial resonando en su voz. En mis 15 años en el estrado he visto cientos de casos de mala conducta policial.
He estudiado a fondo las estadísticas de perfilamiento racial. He sentenciado oficiales por violaciones de derechos civiles. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. Su comisaría, específicamente, tiene un 23% más de detenciones a conductores negros en comparación con el promedio del condado. Su historial personal incluye 18 denuncias por uso excesivo de fuerza y 2 demandas federales que la ciudad ya ha tenido que pagar. Las rodillas de Michei casi cedieron. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo podía tener acceso a esos registros? Conozco estas estadísticas, continuó Kisa, porque presido el Comité Judicial de Responsabilidad Policial. Reviso datos departamentales trimestralmente. Hago recomendaciones de cambios en políticas. Apruebo acuerdos de conciliación por violaciones de derechos civiles. El golpe fue devastador. Michei no había perfilado a cualquier jueza, había perfilado a la jueza encargada de supervisar la reforma policial del condado. La jueza que decidiría el futuro de las políticas de su departamento. La que podía influir en su carrera, en su pensión, en su legado. Este encuentro se convertirá en un caso de estudio, dijo Kisa con tono firme. Será analizado en academias de policía, facultades de derecho y seminarios sobre derechos civiles. Demostrará la intersección entre el sesgo racial y el abuso de autoridad. Rodríguez, el supervisor de seguridad del centro comercial, ya había llamado a su corporativo. El incidente del estacionamiento se había vuelto viral y la administración necesitaba estrategias de control de daños. El centro comercial enfrentaría escrutinio sobre sus políticas de seguridad, su relación con la policía local y su respuesta ante la discriminación. El teléfono de Kisa volvió a sonar. Era el presidente del Tribunal Supremo, Thompson, llamando por 19ª vez. La conferencia de emergencia no podía esperar más. Necesito atender esta llamada, anunció ella. El presidente del tribunal requiere mi voto en casos que afectarán la legislación de derechos civiles en todo el estado. Respondió con un cambio inmediato de tono, profesional y solemne. Presidente Thompson, habla la jueza Washington. Le pido disculpas por mi ausencia, pero fui detenida por la policía mientras intentaba regresar a mis funciones. La conversación fue audible para los presentes. La voz de Thompson transmitía preocupación, autoridad y una ira contenida. En minutos, había contactado al comisionado de policía directamente. La cadena de mando se movilizaba. La radio de Michei crepitó. Unidad 47, regrese de inmediato a la estación para conferencia con el comisionado Hayes. El comisionado Hayes. El hijo de la señora Dorothy Hayes, la mujer mayor que había intentado ayudar desde el inicio, ahora sonreía con la satisfacción de 4 décadas en el sistema legal. Ella había visto muchas veces justicia retrasada, pero rara vez justicia denegada. Oficial Michei, dijo Kisa, colgando su llamada, tiene una elección que hacer. Puede aprender de este encuentro y ser parte de la solución, o puede continuar con los mismos patrones que nos trajeron a este momento. Sacó su toga judicial del portafolio, el símbolo definitivo que transformó la escena. La tela negra con bordes rojos representaba autoridad, justicia y el Estado de Derecho al que Michei había jurado servir. Esta toga, explicó para las cámaras, representa 15 años de servicio a la justicia. Representa cada caso que he escuchado, cada sentencia que he emitido, cada derecho constitucional que he protegido. El público guardó silencio. Incluso los comentarios en vivo se detuvieron, absorbiendo el poder simbólico del momento. Cuando me perfiló hoy, continuó ella, no solo perfiló a Kisa Washington. Perfiló al sistema de justicia mismo. Perfiló los principios constitucionales que todos hemos jurado defender. La carrera de Michei desfiló ante sus ojos. 3 años para jubilarse, pensión, beneficios médicos, todo pendía ahora de 30 minutos de prejuicio. Pero Kisa aún guardaba una última revelación, una pieza final que cambiaría todo. Oficial Michei, dijo con voz firme, la que hacía callar las salas de tribunal. Hay algo más que debe saber, algo que hace sus acciones aún más significativas de lo que cree. La multitud se inclinó hacia adelante. Las cámaras se enfocaron. Los espectadores en la transmisión contuvieron la respiración. El secreto final estaba a punto de revelarse. La conferencia judicial de emergencia que me perdí, hoy votábamos sobre el caso número 2024, CR 8847. Su demanda federal por violación de derechos civiles. El rostro de Michei se tornó blanco. Ese caso,
El que había intentado olvidar, que esperaba desapareciera en la burocracia legal, estaba en el expediente de la jueza Washington. La misma mujer que acababa de humillar era quien tenía en sus manos su futuro profesional. La demandante, Angela Rodríguez, lo acusaba de haberla perfilado en una parada de tráfico hacía 18 meses. ¿Le resulta familiar?, preguntó Kisa, con la precisión de 15 años en derecho penal. Mismo distrito comercial, mismas suposiciones, mismo patrón de conducta. La transmisión en vivo explotó, más de 90.000 espectadores. Amara temblaba mientras sostenía su teléfono, consciente de que documentaba historia legal en tiempo real. Los comentarios se convertían en una avalancha de indignación, apoyo e incredulidad. Reynolds dio un paso adelante, consciente de que se necesitaba un control de daños inmediato. Su señoría, el oficial Michei seguía protocolo departamental. ¿Protocolo? Kisa abrió su portafolio y sacó un grueso documento encuadernado en azul. Cubre el Código Penal de California. La sección 135 prohíbe la discriminación policial por raza, color u origen nacional. Su protocolo viola la ley estatal. Pasó páginas con la eficiencia de alguien que había memorizado derecho constitucional. Además, bajo el 42 USC sección 1983, las acciones del oficial Michei constituyen una violación federal de derechos civiles. Solo la responsabilidad financiera podría superar los $2.3 millones, según precedentes recientes en el noveno circuito. Torres activó su radio, pidiendo presencia inmediata de supervisión. El caso había dejado de ser un malentendido y se convertía en un asunto federal con implicaciones millonarias. Su señoría, dijo Reynolds con cautela, ¿qué se necesitaría para resolver esta situación? Kisa sonrió, la misma sonrisa que usaba cuando un abogado hacía una pregunta mal construida. Sargento Reynolds, usted le está pidiendo a una jueza en funciones que negocie su propia violación de derechos civiles. Así no funciona el sistema de justicia. La multitud se apretó aún más. La señora Hayes avanzó con paso firme, su autoridad judicial completamente restablecida. Jueza Washington, en mis 40 años de servicio legal nunca vi un desprecio tan flagrante por la dignidad humana. La señora Hayes tiene razón, respondió Kisa. Pero esto no se trata solo de dignidad. Se trata de un fallo sistémico que requiere soluciones sistémicas. Se giró hacia las cámaras, consciente de que sus palabras llegarían a millones más allá del estacionamiento. El oficial Michei representa un patrón de conducta que socava la confianza pública en la policía. Según estadísticas del Departamento de Justicia, los conductores negros tienen un 31% más de probabilidades de ser detenidos y un 44% más de ser registrados, pese a tener un 26% menos de probabilidades de portar contrabando. Michei encontró su voz, debilitada bajo el peso de la evidencia. Pues a Washington, yo, cometí un error de juicio. ¿Un error? Las cejas de Kisa se alzaron con escepticismo judicial. Oficial, usted me amenazó con arrestarme por ejercer mis derechos de la Cuarta Enmienda. Asumió actividad criminal basándose únicamente en demografía racial. Ignoró el testimonio de la señora Hayes. Me negó la posibilidad de mostrar identificación. Eso no son errores, son violaciones constitucionales. El supervisor de seguridad del centro comercial, Rodríguez, se acercó con su abogado corporativo en altavoz. Su señoría, el Northbrook Shopping Center lamenta profundamente este incidente y desea cooperar plenamente con cualquier investigación. La cooperación requiere acción, no disculpas, respondió Kisa. Las políticas de seguridad de este centro permitieron el perfilamiento racial en propiedad privada. Su responsabilidad se extiende más allá de este incidente a cada acción discriminatoria que su personal presenció y no previno. Sacó otro documento, un escrito legal sobre responsabilidad de locales en violaciones de derechos civiles. Bajo el Código Civil de California, sección 51.7, las empresas pueden ser responsables de actos discriminatorios en sus propiedades cuando no toman medidas correctivas. El silencio del abogado corporativo fue revelador. Los centros comerciales de todo el estado tendrían que revisar sus protocolos de seguridad, capacitar a su personal e implementar políticas contra la discriminación para evitar responsabilidades similares. Las sirenas anunciaron la llegada del comisionado Hayes. 30 años de liderazgo policial, una reputación de rendición de cuentas, y lo primero que vio fue a su madre, de pie, reivindicada, mientras sus oficiales enfrentaban un escándalo que podía terminar carreras.
Jueza Washington, dijo con respeto, le pido disculpas por esta inconcebible violación de sus derechos y de su dignidad. Su disculpa queda anotada, comisionado, contestó Kisa, pero la rendición de cuentas requiere más que palabras. El patrón de conducta del oficial Michei sugiere fallas sistémicas de entrenamiento que ponen en riesgo tanto la confianza comunitaria como la responsabilidad del departamento. Abrió otra página de su portafolio. Su departamento, a través de su aseguradora municipal Risk Management, ha pagado $847,000 en acuerdos por perfilamiento racial en los últimos 3 años. El oficial Michei personalmente representa 312,000 de esa responsabilidad. La mandíbula del comisionado se tensó. Los costos de seguros estaban asfixiando presupuestos policiales en todo el estado. Departamentos incapaces de controlar violaciones a derechos civiles enfrentaban primas imposibles o la cancelación de pólizas. ¿Qué medidas específicas solicita, su señoría?, preguntó, sabiendo que las recomendaciones judiciales tenían el peso de precedentes legales. Quizás cerró su portafolio. El oficial Michei tiene 3 opciones, y esta elección determinará no solo su carrera, sino el rumbo de la reforma policial en este condado. El estacionamiento cayó en un silencio absoluto. 96,000 personas seguían en vivo mientras una jueza emitía lo que equivalía a un ultimátum legal para la fuerza policial. Opción 1. Suspensión inmediata, investigación federal bajo el 42 USC sección 1983, cargos penales potenciales, responsabilidad civil y despido definitivo. Esta opción protege su derecho constitucional al debido proceso, reconociendo la gravedad de sus acciones. Michei casi se derrumba. Cargos criminales significaban cárcel, pérdida de pensión, ruina financiera para su familia. Opción 2. Aceptar una degradación voluntaria, completar 200 horas de entrenamiento en sesgo racial y servir como caso de estudio en las reformas de la Academia de Policía. Testificar ante la legislatura estatal sobre los peligros del perfilamiento racial y convertirse en defensor del cambio. Una oportunidad de redención a través de la educación y el servicio. La multitud murmuró. Las segundas oportunidades eran raras en violaciones a los derechos civiles, pero la transformación mediante responsabilidad ofrecía esperanza. Opción 3. Retiro inmediato con beneficios completos, reconociendo que su mentalidad representa una forma obsoleta de patrullaje sin lugar en la policía moderna. Evita la persecución penal pero queda excluido de cualquier futuro en fuerzas de seguridad. El comisionado Hayes comprendió el peso político. La opción 3 protegía al departamento de una investigación federal a costa de remover a un oficial problemático. La opción 2 ofrecía valor educativo, aunque arriesgaba críticas públicas. La opción 1 garantizaba publicidad negativa pero mostraba rendición de cuentas. Oficial Michei, dijo Kisa con voz firme, la misma que había decidido miles de casos, tiene 60 segundos para elegir. Su decisión será vinculante e inmediatamente efectiva. El tiempo comenzó a correr. No era ya la urgencia de la conferencia judicial, sino el instante decisivo que definiría carreras, políticas y precedentes. Michei miró sus propias manos, aún sosteniendo las esposas que había planeado usar contra una jueza en funciones. 18 quejas por uso excesivo de fuerza, demandas federales, todo su patrón de conducta lo había llevado a este momento de rendición de cuentas. Su voz se quebró. Reynolds puso una mano en su hombro. Tom, piensa en tu familia. Piensa en tu futuro. Torres activó su cámara corporal, asegurando que cada palabra quedara registrada para procedimientos legales y de entrenamiento. La transmisión en vivo contuvo el aliento. 98,000 espectadores esperaban una decisión que impactaría la rendición de cuentas policial en todo el país. La señora Hayes sonrió con la satisfacción de 4 décadas en el sistema judicial. Su hijo, el comisionado, mantenía la compostura profesional mientras reconocía en silencio la reivindicación de su madre. Quizá aguardó con la paciencia de la experiencia judicial. 15 años escuchando confesiones, súplicas y excusas le habían enseñado a reconocer el momento exacto en que alguien enfrenta la verdad de sus actos. 30 segundos restantes, anunció. La carrera de Michei, su pensión, el futuro de su familia, todo equilibrado entre responsabilidad y consecuencias. La matemática que había impulsado su prejuicio exigía ahora un cálculo diferente. El momento de decisión había llegado. Elijo la opción 2, dijo Michei, apenas audible. Aceptar la degradación, completar el entrenamiento y testificar sobre mis errores.
El estacionamiento estalló en discusiones sorprendidas. 104.000 espectadores presenciaban a un oficial elegir la rendición de cuentas por encima de la autopreservación. Los comentarios inundaron la pantalla de Amara más rápido de lo que podía leerse. Eligió la rendición de cuentas. Esto es histórico. Cambio real en vivo. La jueza Washington asintió con aprobación medida, la que reservaba para acusados que aceptaban responsabilidad. Oficial Michei, su elección demuestra la posibilidad de crecimiento a través de la rendición de cuentas. Sin embargo, este acuerdo requiere implementación inmediata y resultados medibles. El comisionado Hayes dio un paso adelante, alineando su autoridad policial con la supervisión judicial. Jueza Washington, personalmente supervisaré el cumplimiento del oficial Michei con estos términos. Este incidente detonará una revisión completa de protocolos de entrenamiento y medidas de responsabilidad. Su compromiso queda registrado, contestó Kisa, sacando un último documento de su portafolio. Este es un memorando de entendimiento que redacté durante nuestra conversación. Estas reformas, explicó Kisa ante las cámaras, no son castigos contra la policía. Son estándares profesionales que protegen tanto los derechos de la comunidad como las carreras de los oficiales. Torres y Reynolds asintieron, conscientes de que el cambio era inevitable. Michei, devastado pero comprometido, comprendía que su elección lo convertiría en símbolo de un cambio más amplio. La jueza Washington guardó su portafolio, el estacionamiento transformado de lugar de prejuicio a tribunal de justicia. Hoy presenciamos responsabilidad en acción, declaró. Que este momento sirva de recordatorio de que la justicia no es un lugar al que acudimos. Es un principio que llevamos con nosotros. Amara dejó caer su teléfono, lágrimas surcando sus mejillas. Había transmitido no solo un incidente, sino un cambio histórico. Sus 112.000 espectadores se expandían ahora a millones conforme los medios captaban la transmisión. La señora Hayes, de pie orgullosa, tomó la mano de la jueza. Niña, hiciste justicia no solo por ti, sino por cada persona que alguna vez fue juzgada por su color antes que por sus actos. La multitud aplaudió, el eco resonando en las paredes de concreto. La patrulla policial que esperaba llevar a Kisa esposada ahora se convertía en símbolo de una sociedad que exigía más a quienes prestaban juramento. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el estacionamiento, un nuevo amanecer asomaba para la justicia, la rendición de cuentas y la promesa de una sociedad más equitativa.